La reciente muerte de Héctor Rustenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, volvió a colocar el Tren de Aragua en el centro de la atención internacional. Durante años, su nombre apareció en expedientes judiciales, investigaciones policiales y reportes de inteligencia como el principal rostro de una organización criminal que logró extenderse mucho más allá de las fronteras venezolanas. Sin embargo, la caída de quien fue considerado su máximo líder no cerró la historia. Al contrario, abrió una nueva pregunta. ¿Qué tan vigente sigue siendo una organización que pasó de controlar una cárcel en Venezuela a establecer operaciones en distintos países de América Latina? Esa pregunta también apunta hacia otro nombre: Johan José Romero, alias Johan Petrica. Para las autoridades estadounidenses, se trata de uno de los fundadores y principales líderes históricos del Tren de Aragua. Estados Unidos mantiene una recompensa millonaria por información que permita localizarlo. Mientras Niño Guerrero murió y Larry Changa fue capturado, Petrica continúa siendo una de las figuras más importantes que permanecen fuera del alcance de las autoridades. Su historia ayuda a entender no solo el presente de la organización, sino también la forma en que logró construir una red criminal que hoy opera mucho más allá de Venezuela. El Tren de Aragua es la organización criminal de mayor accionar en Latinoamérica. Entonces, puede estar muy lejos del desmantelamiento total del Tren de Aragua, cuando es una organización que más bien, en vez de ir hacia atrás, lo que ha ido es creciendo y expandiendo su territorio hacia otros países que inclusive han llegado al norte del continente, específicamente a México y Estados Unidos. Para comprender cómo ocurrió esa transformación hay que regresar a Tocorón, una prisión ubicada en el estado Aragua. Durante años, la cárcel dejó de ser únicamente un centro penitenciario. Diversas investigaciones describieron un sistema en el que los llamados pranes acumulaban poder suficiente para controlar actividades económicas, imponer reglas internas e incluso coordinar operaciones fuera de los muros de la prisión. Fue en ese entorno donde comenzó a consolidarse la organización que más tarde sería conocida como el Tren de Aragua. Bajo el liderazgo de Niño Guerrero, la estructura fue creciendo dentro y fuera de Tocorón. Los internos pagaban una cuota conocida como la causa, mientras actividades ilícitas desarrolladas en el exterior alimentaban los ingresos de la organización. Pero el verdadero salto ocurrió cuando el Tren de Aragua entendió algo que otras estructuras criminales todavía no habían aprovechado completamente: la magnitud de la crisis migratoria venezolana. Durante mucho tiempo, el Tren de Aragua fue visto como una organización asociada principalmente a una cárcel venezolana. Sin embargo, las investigaciones realizadas en los últimos años muestran que su evolución fue mucho más compleja. Lo que comenzó dentro de Tocorón terminó desarrollando operaciones en distintos países de América Latina, adaptándose a contextos locales y diversificando sus actividades criminales. Millones de venezolanos abandonaron el país buscando oportunidades o intentando escapar del deterioro económico y social. En medio de ese fenómeno surgieron nuevas rutas, nuevos mercados y nuevas oportunidades para organizaciones criminales. Uno de los primeros negocios que impulsó la expansión de la organización fue el control de las trochas, los pasos fronterizos irregulares entre Venezuela y Colombia. Inicialmente, la banda cobraba a migrantes y traficantes de personas por utilizar determinadas rutas, pero con el tiempo fue más allá. Comenzó a ofrecer sus propios servicios de transporte clandestino para quienes intentaban cruzar fronteras. A medida que los migrantes avanzaban hacia Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia o Chile, las operaciones de la organización también se expandían. Investigaciones de Inside Crime describen cómo algunas células ofrecían paquetes completos que incluían transporte, alojamiento y alimentación durante distintos tramos del recorrido. El negocio ya no consistía únicamente en controlar una frontera, consistía en controlar partes del trayecto migratorio. Sin embargo, el tráfico de migrantes fue apenas uno de los tentáculos de una estructura que aprendió a adaptarse rápidamente a distintos escenarios. Uno de los elementos que más llama la atención en las investigaciones sobre el Tren de Aragua es que su crecimiento no estuvo ligado a una sola actividad ilícita, a diferencia de otras organizaciones criminales que dependen principalmente del narcotráfico. Este grupo fue incorporando distintas fuentes de ingresos, una característica que ayudaría a explicar su capacidad para establecer presencia en varios países. La trata de personas se convirtió en una de esas fuentes de ingresos. Según investigaciones judiciales y reportes de organizaciones especializadas, la estructura desarrolló redes capaces de identificar, reclutar, trasladar y explotar sexualmente a mujeres en distintos países de la región. Muchas eran contactadas mediante falsas ofertas de trabajo, otras eran captadas mediante engaños o relaciones afectivas simuladas. Las mismas rutas utilizadas para mover migrantes servían para trasladar víctimas. La misma infraestructura de transporte y alojamiento utilizada para el tráfico de personas permitía alimentar redes de explotación sexual. Las investigaciones revelan que la organización participaba en distintas etapas del proceso.
desde la captación hasta la explotación. Pero los tentáculos del Tren de Aragua no terminaban allí. En ciudades de Colombia, Perú y Chile comenzaron a aparecer denuncias de extorsión contra comerciantes, transportistas, restaurantes, bares y pequeños negocios. En algunas zonas también ingresaron al negocio de los préstamos informales conocidos como gota a gota. En otras se vincularon al microtráfico de drogas, aprovechando corredores ya existentes para distribuir cocaína, marihuana, ketamina, MDMA y otras sustancias. La organización parecía seguir una lógica constante. Allí donde encontraba una actividad vulnerable, poco regulada o con escasa competencia criminal, intentaba insertarse y obtener beneficios. No necesitaba controlar todo un mercado ilícito. Le bastaba con identificar oportunidades rentables y explotarlas mediante intimidación, violencia o control territorial. Esa capacidad de adaptación también explica por qué el Tren de Aragua nunca dependió exclusivamente del narcotráfico. De hecho, varias investigaciones señalan que la organización tuvo más éxito en actividades como la trata de personas, la extorsión o el tráfico de migrantes que en las grandes rutas internacionales de drogas, tradicionalmente dominadas por estructuras con décadas de experiencia. Pero mientras las autoridades concentraban gran parte de su atención en los delitos visibles, otro fenómeno ocurría en segundo plano. Cuando se habla del Tren de Aragua, gran parte de la atención suele centrarse en los delitos más visibles o en sus principales líderes. Sin embargo, las investigaciones recientes apuntan a otro aspecto igual de importante: la estructura financiera que permitió sostener operaciones en distintos territorios y mantener conexiones entre células ubicadas en varios países. Una investigación desarrollada en Chile permitió observar cómo evolucionó esta estructura financiera. Las autoridades desarticularon una red acusada de lavar millones de dólares obtenidos mediante extorsiones, tráfico de drogas y otros delitos. El esquema utilizaba empresas fachada, cuentas bancarias, transferencias internacionales y criptomonedas para mover recursos entre distintos países y dificultar el rastreo del dinero. Esto no era un caso aislado. Otras investigaciones en Chile y Perú identificaron los patrones similares. Dinero que atravesaba múltiples cuentas, empresas utilizadas para ocultar recursos, pequeñas transacciones fragmentadas para evitar alertas financieras. Uso creciente de criptomonedas como mecanismo para transferir ganancias ilícitas hacia el mercado exterior. La evolución financiera refleja también una evolución organizacional. Durante años, parte de los ingresos obtenidos por las células en el extranjero terminaban llegando a Tocorón. Pero la intervención de la prisión en 2023 modificó esa dinámica. La estructura central se debilitó y algunas células comenzaron a operar con mayor autonomía. Por eso, más que una organización completamente vertical, las investigaciones recientes describen una red compuesta por distintas facciones que comparten vínculos históricos, intereses económicos y mecanismos de cooperación. Algunas incluso desarrollaron células especializadas exclusivamente en lavado de dinero. Mientras esto ocurría en distintos países de la región, otros de los principales líderes históricos del Tren de Aragua fortalecían su influencia en una zona estratégica de Venezuela. Las organizaciones criminales rara vez dependen exclusivamente de una sola persona. Por esa razón, cada vez que uno de sus líderes cae, las autoridades intentan identificar quiénes ocupaban posiciones clave dentro de la estructura. En el caso del Tren de Aragua, uno de los nombres que más aparece en los reportes recientes es el de Johan Petrica. Durante años mantuvo un perfil mucho más bajo que Niño Guerrero. Sin embargo, distintos reportes lo ubican como una figura clave dentro del crecimiento del grupo. Las investigaciones señalan que consolidó poder en Las Claritas, una zona minera ubicada en el estado Bolívar, cerca de las fronteras con Brasil y Guyana. Allí habría construido una base de operaciones vinculada a la minería ilegal de oro, una actividad que proporcionó recursos y control territorial en una de las regiones más estratégicas del país. Su historia también está ligada a la de otros dos hombres fundamentales dentro de la organización. El primero fue Niño Guerrero, quien durante años dirigió la estructura central desde Tocorón y posteriormente desde la clandestinidad. El segundo fue Larry Changa, señalado como una pieza importante de la expansión internacional del Tren de Aragua y posteriormente capturado. Hoy, dos de esos tres hombres ya no ocupan el mismo lugar dentro de la organización. Niño Guerrero murió, Larry Changa cayó en manos de las autoridades, pero Johan Petrica continúa siendo uno de los líderes históricos que sigue siendo buscado. Y precisamente por eso su figura resulta tan relevante para entender el futuro del grupo. Las preguntas que enfrentan las autoridades no se limitan a dónde está Petrica. También intentan determinar cuánto control conservan las distintas facciones que sobrevivieron a la caída de Tocorón, a las capturas y la muerte de algunos de sus principales líderes. La historia del Tren de Aragua demuestra que la organización ha sabido adaptarse a cada transformación que ha enfrentado. Pasó de ser una estructura asociada a una prisión a convertirse en una red criminal transnacional. Aprovechó rutas migratorias para expandirse, construyó redes de trata de personas
incursionó en extorsión, microtráfico, préstamos ilegales, minería y lavado de dinero. Modificó sus métodos cuando las autoridades comenzaron a presionarla y desarrolló mecanismos financieros cada vez más sofisticados para sostener sus operaciones. Por eso, la muerte de Niño Guerrero representó un golpe importante, pero no necesariamente el final de la historia. El verdadero desafío para las autoridades consiste en determinar si la organización sigue funcionando como una estructura coordinada o si está evolucionando hacia una federación de células criminales con mayor autonomía. En otras palabras, la pregunta ya no es únicamente quién dirige el Tren de Aragua. La pregunta es qué tan lejos llegaron sus tentáculos y cuánto esa red sigue operando incluso después de la caída de alguno de sus principales líderes.